Todos sabemos, aunque más no sea intuitivamente, que el simple hecho de haber nacido implica una serie de derechos. Nuestra Constitución, siguiendo la Declaración de los Derechos del Hombre, sostiene que todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y a continuación enumera una serie de derechos civiles, sociales y políticos. Pero, ¿en qué consisten esos derechos? ¿Quién los garantiza y cómo? ¿Le caben a todas las personas que habitan el territorio nacional? Y en todo caso, ¿qué significa ser ciudadano? Ser ciudadano significa gozar de una serie de derechos y atribuciones que concede el estado en el que uno vive, ¿no? No todas las personas son ciudadanos. Hay muchas personas que son extranjeros, por ejemplo, viviendo en un territorio que no tienen derechos de ciudadanía. Tienen otro tipo de derechos, pero no los de ciudadanía, particularmente los que tienen que ver con el ejercicio de los derechos políticos. Entonces no todos tenemos los mismos derechos. Es decir, una cosa es el derecho a participar como ciudadano formal en la elección, en la vida política del país, que eso está reservado a los ciudadanos nacionales, digamos. Otra cosa son los derechos civiles individuales. Esos derechos civiles individuales nuestro sistema se los garantiza a cualquiera. Entonces, por el simple hecho de ser personas, el Estado nos garantiza una serie de derechos. ¿Esta es la idea de los derechos humanos? La idea de derechos humanos parte de una especie de ciudadanía universal. Es la idea de que cualquier ser humano es una persona y por ende tiene que tener un mínimo de derechos garantizados, cualquiera sea su nacionalidad, cualquiera sea su género, cualquiera sea su idioma, su etnia, etc. Es la aspiración a un mínimo de ciudadanía planetaria, de ciudadanía universal. Los humanos hoy se supone que tenemos derechos más allá del lugar del mundo en el cual estemos, ¿no? Más allá de que seamos ciudadanos del estado en el cual estamos habitando, hay algunos derechos civiles y sociales que se supone que se nos reconoce. ¿Por qué se supone? No es lo mismo tener derechos formalmente que tener la capacidad de hacerlos valer. En los hechos y en la práctica hay humanos de distintas categorías, ¿no? Hay humanos cuyos derechos son siempre o casi siempre respetados y hay otros grupos humanos cuyos derechos son sistemáticamente violados, ¿no? El otro día leímos la convención en el taller de literatura y salta un pibe y me dice: ¡fua! Pero son como 34 y de estos 34 se cumplen 2, me dice. Vos lees las 34, 35 puntos de la convención y derecho a la libre expresión, derecho a esto, derecho al otro, y vas y entras a una isla y le preguntas: ¿vos tuviste este derecho? ¿Tuviste el otro? ¿Tuviste el otro? Y no. Pero entonces, si no se cumplen nuestros derechos, ¿somos o no somos ciudadanos? Yo diría que hay dos conceptos o dos ideas de ciudadanía. Una es la ciudadanía formal, que es tener un documento que le permite a uno ir a votar cada tanto, cuando nos convocan. El otro es la ciudadanía material, es decir, para participar de eso, para votar, para ser elegido, para ofrecerse para ser elegido, etcétera, para elegir. Bueno, se necesita básicamente determinadas condiciones materiales. Ante todo, bueno, estar sano, lo posible, tener una buena alimentación, tener un mínimo de instrucción, tener acceso a la información. Esa es la ciudadanía real. Esa es la ciudadanía que tiene que proveer un Estado que no se limite a ser un Estado de derecho a secas, sino un Estado social de derecho, ¿no? Un Estado que va ampliando la base de ciudadanía real. La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de cuestiones vinculadas a lo individual. Pero hay un artículo que nunca se lee. Siempre sabemos los 4 primeros, 5 o 10, pero el 29 dice que todos esos derechos universales se llevan adelante en un marco, que es la comunidad. Si no hay comunidad, los derechos individuales dejan de tener sentido, no sirven, no tienen entidad.